Bueno, y la liturgia nos sitúa ya en el lunes de la tercera semana del tiempo cuaresmal. Avanzamos a pasos agigantados en este desierto hacia la Pascua. Un retiro, sin duda alguna, un itinerario que nos llevará a vivir ese triduo pascual que nos desembocará en la gloria de la resurrección. Padre Ovidio, buenos días. Buenos días, Oscar Josué. Ya a mitad de camino prácticamente de la cuaresma, ¿cierto? Sí. Y qué bueno que era como un examen de conciencia escuchar la primera lectura de ayer. Sí, era recordar nuestra catequesis para el encuentro con Cristo, Eucaristía, nuestro primer encuentro, que solemos llamar la primera comunión. Era como un examinarse en el marco de la alianza. Se le llama el decálogo, deca 10, logos, palabra. Y en el fondo quitémosle también el marco jurídico, que no entre dentro de ese plano, porque cuando hablamos de la ley de Dios, nos suena más jurídico que otra cosa, y no debe ser así. Lo importante es, hay 3 temas en las lecturas: alianza, cruz y templo, ¿cierto? La alianza, es interesante ver cómo Dios se anonada, se rebaja para meterse en el plano humano y hacer una alianza con su pueblo, representado por Moisés. Alianza viene del hebreo esed, que significa el amor desbordante de Dios. Y curiosamente le pone un preámbulo histórico que le permite darse autoridad frente a su pueblo. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo te liberé de la esclavitud de Egipto. El Dios que se revela no diciendo, sino haciendo. Y desglosa esos 10 palabras, decálogo, esos 10 mandamientos, ¿verdad? Y los 3 primeros, esa relación vertical, relación con Dios. Y los otros 7, relación con los demás, relación con el entorno, con mi prójimo, con mis hermanos, con mis hermanas, etc. Es interesante si los pueblos tomaran como punto de partida esa referencia del decálogo, tuviéramos constituciones de mayor convivencia humana, de mayor equidad, de mayor hospitalidad. Cuando los vemos detenidamente, ¿verdad?, tienen una profundidad siempre y cuando haya compromiso de quien asume y vive en ese marco referencial. Le haría eco a las palabras del salmista: Señor, tú tienes palabras de vida eterna, tu ley son descanso del alma. Fíjense bien la palabra, descanso del alma. Cuando uno vive en ese marco referencial, vive en armonía con el Creador. Hay empatía entre el Creador y la criatura. El corazón del elegido palpita al ritmo del corazón de Dios. Por eso el amor desbordante de Dios manifestado a través de ese marco referencial de salvación. Yo no me voy a salvar porque leí mucho la Biblia, aprendí mucho de Biblia o leí mucho la Biblia. Me voy a salvar con ese marco de salvación. La Biblia es una explicitación, de alguna manera, de los 10 mandamientos. Es el marco referencial en que se movieron nuestras abuelas y bisabuelos y bisabuelas y vivieron esa vida santa, oculta, escondida en Dios. Son aquellos que celebramos el 1 de noviembre, esos santos que no tienen corona ni altar, que no tuvieron acceso a la Biblia, pero conocieron la tabla de la salvación, que es el código de la alianza sellado por Dios y su pueblo escogido. Y ese código tiene vigencia hoy por hoy. Cristo nos dice: no vengo a abolir la ley ni los profetas, vengo a darle plenitud. Y ese código concluye con 2 afirmaciones categóricas: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Ustedes me obedecerán y yo los protegeré. Es primera vez que se dice esa expresión de pertenencia: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese pueblo, que es hoy por hoy nuestra comunidad eclesial, llamada a vivir en ese marco, en un plano de conversión también. Era como autoevaluarse de cara a cara al Dios que nos ha predestinado
que nos ha llamado, que nos ha escogido a hacer alianza con Él. Esa alianza del Sinaí es sombra de la alianza definitiva que Cristo va a sellar en el altar de la cruz con su propia sangre. Ese pueblo escogido necesita un lugar donde ser no solo convocado, sino reunido. Cuando uno lee en Biblia la palabra templo, es un lugar sagrado por excelencia, consagrado a Dios para beneficio de su pueblo. Y dice en la liturgia judía, cuando el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos, ahí en el templo de Jerusalén había un lugar exclusivo, el Santo de los Santos, que contenía el Arca de la Alianza. Cuando el sacerdote levita, el sumo sacerdote levita, entraba al Santo de los Santos, era Dios mismo el que entraba. Y cuando el pueblo entra en asamblea a la sinagoga, que es el lugar de la palabra para el judío, es el mismo Dios el que entra. Es interesante esa identidad que hay entre Dios y su pueblo. El pueblo necesita ser convocado, reunido y enviado. Por eso nuestras asambleas litúrgicas, el pueblo es convocado a una hora determinada a reflexionar, a interiorizar la palabra, convocado, reunido y después enviado como testigo de esa alianza con el Señor. Sean mis testigos, le dije Jesús a sus discípulos y nos lo dice hoy. El que vive en ese marco referencial de alianza con Dios entiende lo de la cruz. ¿Ah? La cruz, dice Pablo, escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Dios que elige lo necio para confundir al sabio y al fuerte. La fuerza del ser humano es la debilidad de Dios. Claro, y la cruz, lo vuelvo a remarcar, a repetir, era la pena de muerte que el Imperio Romano la imponía a los pueblos esclavizados. Cristo muere con la pena de muerte de su tiempo, ¿verdad? Él lo anticipó domingo antepasado: voy a subir a Jerusalén, voy a ser juzgado, voy a ser crucificado. Es cuando Pedro se escandaliza. Pedro, que había dicho, tú eres el Hijo de Dios. Jesús le va a decir, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pedro se escandaliza y va a reprender a Jesús. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que una divinidad, vaya a morir en una cruz? Por eso lo va a decir después, apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pedro, al que llevó junto a Santiago y Juan al monte alto, hoy conocido como el monte Tabor, ahí se transfigura Jesús. Viven un anticipo de resurrección, contemplan la gloria de Dios, ¿verdad? Por eso dirá que agradable es estar aquí. El creyente sabe que tiene que asumir la cruz en la victoria del resucitado. La cruz no es para derrotados, no es para amargados, no es para frustrados, es para quien la abraza en la victoria del resucitado. Pablo, un apasionado por Cristo, apasionado que se identifica con Él en la dimensión de cruz. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. En la carta a los Colosenses nos dice, completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Nuestros oyentes están pasando ahí en una cama, postrados en una silla de ruedas, en la misma cárcel, ¿verdad? Ese sufrimiento, ofrézcanlo al Señor. Todo sufrimiento, cuando lo adherimos a Cristo Redentor, tiene carácter salvador. Le repito las palabras de Pablo: usted que está puesto en una cama, que está en una cárcel, que está en una silla de ruedas, que camina con el bastón, que tiene limitaciones en su vista, que es no vidente. Me alegra cuando hablo de un no vidente, que lo hacen con gran entusiasmo, con gran alegría, porque no se han amargado la vida. Simplemente se ofrecen a Dios como lo pide Pablo. Completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Y en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, si no me equivoco, nos dice, ofrezcan sus cuerpos como hostias vivas, agradables al Padre. Por eso, en este marco cuaresmal, unámonos a los padecimientos del Redentor, unámonos a la humanidad sufrida por hambre,
por falta de trabajo, por falta de techo, por enfermedad, unamos ese dolor, esa limitación a la pasión de Cristo. Reitero, nos dice Pablo, completo en mi carne lo que falta al sufrimiento de Jesús. Así es. Bueno, la liturgia de ayer, Padre Ovidio, antes saludo a María Sagrario Aguilar, que nos dice feliz día, bendecido día, Padre Ovidio, saludos. Carmen Mazariego, buenos días, saludos, Padre Ovidio. Araceli Morán, buenos días, Padre Ovidio, Dios lo guíe siempre, bendiciones a todos los demás hermanos. Graciela López, bendiciones para todos ustedes y a usted, Padre Ovidio, un gusto de verlo. Estefany Nicolerazo, buenos días, Padre. Oscar, feliz y bendecido día, bendiciones. Nos dice por acá San Pablo, Padre, una corta lectura, cortísima lectura de ayer, 3 versículos. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, como usted decía, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Por aquí a mí me entra la pregunta, Padre, ¿por qué los judíos, entonces, o cómo consideran los judíos a Jesús? Como ese Mesías todavía, pero no como el gran Mesías. Los judíos actualmente lo ven como un rabino, como un maestro de la fe. No lo ven como un Mesías, para nada, lo siguen esperando todavía. Y no esperan un Mesías, esperan una época mesiánica, emulando la época que vivieron con el rey David, de esplendor económico, político, social, donde vivieron su mejor autonomía, que no eran sometidos. Sí. Bueno, Padre, y el Evangelio de ayer, pues un episodio bastante confrontativo de la época de Jesús. Los encuentra en el templo, haciendo mercado, haciendo negocio, y Jesús se exalta, Padre, y con mucha razón. Sí, porque evocan los apóstoles, el celo de tu casa me devora. Y el Papa decía, y era una frase muy fuerte, que no sean negocios nuestros templos, que sean casa, que sea la casa común, el techo común de una comunidad escogida, convocada y que celebra la fe. Creo que corremos ese riesgo de mercantilizar la fe. Tanto católicos como no católicos corremos ese riesgo. Corremos el riesgo de ser profesionales de la fe, trabajadores de la fe y mercantilizar con la fe. Mire esos grandes televangelistas, cómo han caído en la derrota al final, grandes como Jimmy Swaggart, por ejemplo, porque comercializaron con la fe. Y ese riesgo lo corremos como líderes católicos, corremos ese riesgo. Hay que convertir el templo en la casa de Dios, en la casa común de todos, no en el negocio, ¿verdad? Creo que una de las pocas reacciones así de Jesús, ¿verdad?, al intimidar y darse la autoridad, ¿verdad?, de sacar a los vendedores del templo, ¿verdad? Y miren que vendían lo que el culto judío utilizaba para sus gratitudes o, ¿qué más?, expiar los pecados. Cordero para expiar los pecados. Las palomas, recuerden, era lo que presentaban los pobres, como María y José, cuando circuncidan al niño, ofreciendo 2 tórtolas o palomas. El pobre ofrecía eso. El que tenía otros alcances ofrecía un cordero, ¿verdad? Y los campistas, ¿verdad? Aquellos que cambian la moneda para depositar en el arca del templo. Creo que tenemos que purificar nuestras celebraciones, ¿verdad? No convertir nuestros sacramentos, corremos el riesgo de administrar sacramentos y hay que celebrar, que es muy diferente, darle toda el respeto, la solemnidad que merecen. Creo que no podemos convertir nuestros templos en estaciones de servicios, de sacramentos. No. El templo es lugar de encuentro, lugar de comunión, lugar de reflexión, un espacio para entrar en la presencia misma de Dios. Creo que ese celo por la casa, y me gusta lo que aclara después,
los discípulos interpretan, se refería al templo de su cuerpo. Sí. Recordará que para los judíos el templo era la presencia misma de Dios. El templo era la presencia misma de Dios. Cristo va a decir, lo destruiré y lo reconstruiré en 3 días, porque Cristo es la presencia de Dios mismo. Juan 14, el que me ve a mí, ve al Padre. Así es. Padre, finaliza este evangelio de ayer, tercer domingo de Cuaresma, que mucha gente le siguió por estos signos que hacía. Pero dice algo que me llamó poderosamente la atención. No se confiaba de ellos, porque él conocía lo que hay en su corazón. Y esto también es importante, Padre, porque muchas veces decimos conseguir a Dios, con estar en la iglesia, con asistir a un grupo, estoy hecho. Y quizá mis obras y mi corazón no está del todo bien. Y termina el evangelio. Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Había interés por ver milagros, lo que Pablo dijo en la lectura. Los judíos buscan milagros, los paganos buscan signos, buscan el milagro para creer. ¿Qué mejor que el milagro de la vida? El milagro de haber superado una patología, superado el COVID, superado un accidente. ¿Cuántos milagros en nuestra vida? Cuando hacemos un recorrido, una mirada retrospectiva, una mirada al pasado, nos quedamos cortos, ¿verdad? Ahí se nos tienen que llenar los labios de alabanza, como el salmista. ¿Cómo te pagaré por el bien que me has hecho? ¿Cuántos bienes nos ha dado el Señor? Cuando Cristo dice, conocía sus intenciones y no se fiaba, porque sabía que andaban buscando milagros, atraía con los milagros. Curiosamente, él no hacía campañas de voy a hacer milagros, vengan para acá. A veces más bien los llevaba a un sitio aparte, alejado de los demás, para hacer la obra, porque no era exhibicionista. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, Padre, en este espacio de respuesta. Ya nuestros números telefónicos aparecen en pantalla y para quienes nos están escuchando por radio, se los decimos para que después de la pausa puedan escribir o llamar 9500-0490, número de WhatsApp, para sus mensajes, preguntas y comentarios. Le pedimos a que quienes nos escriban puedan colocar su nombre, su lugar de donde nos escribe y si su pregunta o su comentario. Y el número telefónico fijo, 2257-1953. Padre, yo creo que es propicio también en esta segunda etapa de la Cuaresma que vamos a iniciar, donde pues se van a aumentar quizá muchas más las actividades. El viernes, por ejemplo, el Papa Francisco preside las 24 horas para el Señor, en la que nos convoca también a ser intensificados los ayunos y también las penitencias. Que nos dé, Padre, usted pautas de cómo vivir este tiempo cuaresmal, porque podemos haber pasado estos, 15, 16 días y desaprovechados, Padre. Yo me remito a lo que le dijimos a un oyente el lunes pasado, capítulo 58 del profeta Isaías. Sí. Este es el verdadero ayuno que espero. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Más adelante tendremos estas recomendaciones que el Padre Ovidio, y si usted pues considera que no ha aprovechado, que no hemos aprovechado bien este tiempo cuaresmal, pues atentos para la respuesta del Padre Ovidio. Y antes vamos a invitarles a ustedes 9500-0490, número de WhatsApp, y 2257-1953 para llamadas telefónicas. Después de la pausa le pedimos que nos llame, se comunique con nosotros e interactúe también con el Padre Ovidio Rodríguez. Antes de la pausa, vamos a nuestros patrocinadores. Agradecemos a Hospital Medicasa desde 1982, servicio médico integral familiar al servicio de nuestra gente. Espresso Americano, la pasión del café. Instituto Jardín Escuela Unión, Esfuerzo y Democracia, estudio, trabajo y disciplina. Almacén La Confianza, conquista tu preferencia. Laboratorio Castelab, comprometidos a ofrecer los servicios de análisis clínicos en ética, calidad y profesionalismo. Super Mascota, el paraíso animal. Ciprol Ferrún Jarabe, estimula el apetito y está enriquecido con vitamina del complejo B, vitamina C y hierro. Ceutec, el poder de hacer la diferencia.
Gracias por seguir con nosotros en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Hoy lunes 4 de marzo. Un fuerte abrazo a quienes nos ven en repetición también a través de Suyapa TV a la 1 de la tarde y repetición a las 7 de la noche. Tenemos una pregunta, Padre Ovidio, por aquí en WhatsApp. Buenos días, Padre, deseándole un feliz día. Una consulta, soy del camino neocatecumenal, vivo con mi pareja hace 8 años. Todavía no nos hemos podido casar, porque cuando yo me uní a ella estaba separado, pero no divorciado. El año pasado pude lograr mi divorcio, pero estamos en trámite de casarnos. Quisiera saber si puedo confesarme. Ya vamos a estar transmitiéndole esta pregunta, así como esa oyente o televidente. Pues también usted puede hacer las preguntas al 9500-0490, número de WhatsApp habilitado, y también nuestra línea móvil fija para que usted haga sus llamadas telefónicas al 2257-1953. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de nuestra transmisión a través de Facebook Live y quienes también nos ven a través de Suyapa TV y nos escuchan a través de la radio. Hoy ya lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, seguimos meditando en torno a esto del cuidado del templo. Padre Ovidio, nos consultaba alguien por WhatsApp. Tiene 8 años de vivir con su pareja. Cuando ella o cuando él la conoció, estaban separados, pero no divorciados. Ahora ya tienen este trámite, pero quiere saber si se puede confesar, esta oyente o televidente. En lo personal, yo escucho a esta gente. Es una manera de oxigenar un poco su vida interior. No lo podemos rechazar. La misericordia de Dios está por encima de nuestros juicios. A mí he escuchado a muchos que han ido a retiros nuestros, pero que por no ser casados no son escuchados. Y vienen molestos, vienen resentidos. Creo que eso tenemos que abrir las puertas de la misericordia de Dios. Reitero, Dios no ve las apariencias, Dios ve los corazones, como dice el segundo libro de Samuel. Y conozco a muchas personas, reitero, que han hecho retiro y porque no están casados por la iglesia, no les escuchan. Creo que no hay que negar ese derecho a escuchar, a bendecir, a iluminar, a oxigenar. Sí. Nos dicen por aquí también en WhatsApp, buenos días, Padre, aprovechando el tema de hoy de no convertir la casa o la iglesia en nuestros templos en mercado, como un comentario, una persona pretende reformar las bancas de la iglesia, eso está bien, pero intenta colocar argollas para que las mujeres lleven sus carteras y las coloquen ahí. No sé si sea la mejor manera o lo más adecuado, a mi punto de vista, nos dice José Muñoz. Creo que no, porque para eso es el templo, para ir a orar. Buenos días y gracias, Padre. Nos dice un comentario José Muñoz, Padre. No cabe duda que hay una buena intención del párroco, ¿verdad?, de tener un poco de comodidad para la gente, pero yo es primera vez que escucho esa iniciativa, nunca la he visto en otro templo, conozco tantísimos, nunca he visto una banca con ese dispositivo, pero eso son cosas pequeñas, ¿verdad? De repente está buscando la comodidad de sus intereses, es valioso, cabe duda, pero no sé hasta qué punto será estéticamente bonito, porque estamos acostumbrados a ver bancas sin ninguna otro detalle que el reclinatorio, ¿cierto? Sí. Eso creo que es un criterio personal, o de repente lo sometió al consejo parroquial, a discernir, era necesaria esa disposición para darle comodidad a las damas que llegan con carteras muy hermosas. Y es cierto, yo creo que la cartera en el templo como que no va, ¿verdad? Yo en la parroquia lo observo rara la persona que lleva un bolsito, una cartera, porque no se va de compras, no se va de shopping, ¿verdad? Se va para escuchar, ¿cierto? Sí. Bien. Sí, Padre, pero yo pienso también, y pensándolo en el tema de padres de familia, muchos llevan su pañalera, por ejemplo. O su mochilita donde andan cargándole al niño un juguito, qué sé yo. Pienso yo también que puede servir.
Como me imagino yo, usted que ha estado en Europa, padre, en algunas iglesias, me imagino cuando hace frío, mucho frío, están los percheros para que coloquen sus abrigos. Percheros, sí. Entonces, sí. Puede ser, dentro de todo, pues yo creo que también es parte de, como decía usted, padre, de no ahogarnos en un vaso con agua que no tiene suma importancia, sino que nos vayamos a lo toral, padre. A lo toral, sí. No nos detengamos en pequeños detalles, sí. ¿verdad? Aunque hay pequeños detalles que le dan sabor a la vida. Eso sí, sin duda. Nos pregunta Araceli Morán. Buenos días, padre. Una pregunta. ¿Los viernes de Cuaresma se puede comer carne roja? Mi madre no me dejaba comer y yo he seguido su tradición. Yo la sigo también. Es una tradición de prescindir de carne roja. Es una tradición saludable, ¿verdad? Que no es un precepto escrito en la Biblia. Sí, no está. Habla de ayuno. Ayunar es prescindir, ¿ya? Ayunar es quitar aquello que me satisface, ¿verdad? Ayunar de egoísmo, necesitamos ayunar de egoísmo para compartir y ser más solidarios con tantos que nos necesitan. Sí. Por aquí nos dice Lisette Dávila. Buenos días, Padre Ovidio. Dios lo bendiga. Soy Flavia. Me alegra escucharlo, igual de sus enseñanzas. Gracias, Flavia. ¿De dónde? No dice. No nos dice, fíjese, ya le vamos a preguntar de dónde nos escribe, a Flavia que nos está viendo. Graciela López, buenos días, bendiciones a todos que nos están viendo. Carmen Mazariego, buenos días, saludos, padre, un fuerte abrazo. Gracias, Carmen. Bueno, padre, hablábamos de esta segunda etapa de la Cuaresma, así como lo vimos en el Adviento. Si no estamos mal, recuerda que también dimos pautas para vivir esa segunda etapa del Adviento, quizá un poquito más diferenciada, ¿verdad? Por el tema de los textos litúrgicos, sí. Pero la liturgia también de este tiempo de Cuaresma nos va encaminando, nos va dando señales de que ya se acercan los días. Jesús mismo lo va colocando, llegarán esos días y también las primeras lecturas que tendremos en adelante. ¿Cómo vivir, padre, de manera sencilla esta segunda parte de la Cuaresma? En la simplicidad, en la sencillez, en la apertura, en la lectura orante de la palabra. Es una palabra muy enriquecedora, va más en el marco de conversión, de misericordia, de compasión, de prescindir de cosas no necesarias para la vida. ¿Para qué? Para quitarme ese montón de pertrechos que me pongo o que he puesto en mi entorno para caminar más en la libertad de Hijo de Dios. Para ser libres nos liberó Jesucristo y solo nos liberamos en la verdad. Juan 8:31, la verdad te estará libre. Pensemos ahorita qué cosa estoy utilizando que no es imprescindible. Es prescindir de aquello que de repente me ata, como el mismo aparato de televisión, la misma computadora, la misma tableta, el teléfono portátil se puede convertir en un... Yo conozco personas que han prescindido, necesitan del teléfono por su trabajo y en la tarde solo escuchan mensajes y contestan mensajes. Te lo dicen en confesión. Yo les admiro de veras que se proponen una disciplina. Conozco personas de Victoria de Dios que cierran los televisores durante toda la Cuaresma y buscan una película selectiva que vaya con el tema cuaresmal. Es cuestión de disciplinarse. El atleta, para llegar a la meta, se disciplina. El mismo Pablo lo dice claramente, ¿verdad? Corra hasta conquistar la corona de la gloria. Y el atleta tiene que prescindir de comidas, de bebidas, de ciertas cosas para poder llegar a la meta. Yo creo que disciplinarnos a nivel de vida interior es una tarea permanente. Dejar las cosas superfluas que no necesito, que no son necesarias para la vida. Eso me abre un camino y va allanando el camino y enderezando la senda. Tenemos que saber hacia dónde vamos, a qué meta vamos, saber de dónde venimos, del miércoles de ceniza, saber dónde estamos parados para no pisotear a nadie, mirar hacia los lados, a ver a quién le debo tender la mano como samaritano o que me la atiendan como sirineo para ayudarme a llevar la cruz, pero sobre todo mirar hacia arriba donde está aquel que no olvida el camino que nos ha trazado.
a través del ayuno, relación con sí mismo, de la oración, relación con Dios, y de la ofrenda, relación con el prójimo. Así es. Tenemos aquí un mensaje que nos lleva a través de WhatsApp. Buenos días, padre y Josué. Mi pregunta es, si una persona divorciada se vuelve a casar, ¿estará cometiendo adulterio? Porque ya había tenido su primer matrimonio. Ya que aparece, nos dice esta oyente o televidente, en un verso bíblico que dice algo así. No recuerdo bien, pero si usted me puede dar una amplitud. Gracias por su respuesta, nos dicen. Perdón. De hecho, sí. Pero yo le recuerdo algo. La misericordia de Dios está por encima de nuestros juicios. Dios no ve las apariencias, Dios ve los corazones. Y usted nota, querido oyente, cuántos divorciados vueltos a casar viven una vida estable, envidiable, una familia nucleada fortalecida. ¿Cuántos matrimonios que no están casados por el rito de la Madre Iglesia, en términos populares, en unión libre, apasionados, viven mejor que muchos casados? Eso no justifica tampoco. Pero quiero decir con esto, no juzguemos. Cuando ya le ponemos la viñeta de divorciado, o divorciada, o viuda, o en unión libre, estamos como en el caso de los leprosos en los tiempos de Jesús. El leproso, el ciego, era desechado de la familia, de la sinagoga, de la sociedad, sobre todo el leproso. Creo que no podemos caer en esa tendencia. ¿Qué nos dice el Señor? Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Ante esos casos, oremos por ellos, para que sigan nucleando su familia, un día busquen la anulación del matrimonio eclesiástico y puedan rehacer su vida. Yo he bendecido 5 casos de anulación de matrimonio, ¿verdad? El Señor dice, lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Y para que no separe el hombre, que no hay que separarse de Dios. Pero a Pedro le dio una potestad cuando le dio las llaves. Cuando la vea en las procesiones del Viernes Santo, tenga presente eso. Te doy las llaves del reino. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Así es. Nos escribe aquí Flavia, padre. Nos dice de Granada, España. Lo escucho, padre. Gracias, Flavia. Sí, todo es Qué bueno, que mantiene su fe. Nos dice por aquí, todo es que mi trabajo me lo permita, lo escucho mientras puedo. Extraño mucho a mi familia en cofradía, nos dice. Un abrazo a la distancia. No. Que Dios la proteja, Flavia, que su hija aquí está protegida también, la hija que dejó en casa. Padre, es que es nostálgico también, ¿verdad? Este tiempo de Cuaresma, porque es de mucha familia, de mucho ir a Vía Crucis, de si se puede hacer una sopita marinera en fin de semana. Es también un tiempo bien familiar y no digamos familiar, ya de cara a Semana Santa. De acuerdo, es muy familiar y no hay que perder esa tradición de familiaridad biológicamente y de familiaridad con el mismo Dios. Es lindo ver familias enteras, papás, abuelos, los niños en las procesiones. Eso es como una gotita de agua que va cayendo, que va haciendo huella, como la gotera que cae en la casa. Eso es admirable en algunos sectores, no en todos. Hablo de mi parroquia, ¿verdad? Tuvimos 7 sectores Vía Crucis este viernes, y el último viernes en todas las aldeas habrá simultáneamente, y en los 14 sectores urbanos, ¿verdad? Para hacernos sentir como iglesia que está presente. Me decía alguien de un sector, solo andábamos 14 en la procesión, pero viera cómo la gente nos saludaba desde los autos, salían a la puerta, a las ventanas del segundo piso, a saludarnos y a unirnos a nosotros de alguna manera en el pensar y en el sentir. El Señor no quiere cantidad, quiere calidad. Y que esa calidad creyente se haga sentir como la levadura en medio de la masa. En otro grupo andaban solo 7, es un sector muy alto de la parroquia que la gente le cuesta subir. Entonces, si no tienen auto, no van a ir. Y me decía alguien, líder en el país, lo lindo es la aceptación que teníamos de la gente, hacernos sentir
no hay que avergonzarse de nuestra fe, hay que sacarla y darla a conocer. Es una tradición laudable que oxigena el corazón del ser humano cuando hacemos del Vía Crucis algo más vivencial, más acorde con el momento. Nos facilitaron un Vía Crucis que tiene que ver con lo sinodal y los comentarios van tomados del sínodo y que van muy acordes y le pone a cada estación por los no nacidos, esta estación va por los migrantes, esta por las mujeres que han sido violentadas. Es un drama de un Vía Crucis que se vive permanentemente. La pasión de Cristo se prolonga en cada ser humano que sufre. Todo lo que hagan con mis hermanos pequeños, nos lo dice en Mateo 25:40, conmigo lo hacen. Por eso, revestirnos de Cirineo es una tarea permanente. Ser samaritano, como lo pone la secuencia de los verbos en el capítulo 10 de Lucas, vio, se acercó, se inclinó, echó aceite y vino en la herida y lo puso de pie. ¿A cuántos podemos poner de pie? Como dice el prefacio del samaritano, llevando el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por aquí nos dice Renan Vázquez, los escucho desde la aldea San José, la Unión Tatumbla, en Francisco Morazán. Mire, padre, ¿dónde penetra la radio también? Porque es seguro oyente o... sí, radio escucha de La Voz de Suyapa. Buenos días, soy María Rodríguez de Pacayas, Cantarrana, Francisco Morazán. ¿Conoce por ahí, padre? Claro, es mi prima, es delegada de la palabra. Ahí está, mire. Sí, están arreglando el templo que tenía muy malito el repellado y ya la gente colaboró, ya la presencia del párroco de Walmer se hace sentir, sí, porque tiene mucha energía, mucha juventud. Sí. María, Maruca para nosotros, ¿verdad? Es una delegada de la palabra incansable. Ánimo, María, a mantener la llama de la fe encendida. Así es. Otro mensaje nos dice, buenos días, tengo una inquietud. Cuando un hijo le dice a una madre que es mal agradecida y esa madre ha sido muy leal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer esa madre y qué le aconseja, padre Ovidio? Esa madre tiene el corazón de Dios. Dios que perdona al más cívico, ¿verdad? Como decimos en el argot popular, después de Dios la única que te perdona es tu mamá, y esa mamá lo va a perdonar. La mamá ha sido leal, ha sido entregada, tal vez el mal agradecido y el ingrato es el hijo, y la mamá, sea agradecido o no agradecido, lo va a perdonar porque tiene el rostro de Dios. Como dice el himno a la madre, no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Es una mamá que tiene arraigo de fe, que tiene semillas de fe, va a perdonar, porque después de Dios, la única que nos perdona es nuestra mamá. Así es. Una pregunta. ¿Qué pasa si uno está enamorada de un sacerdote? ¿Qué consejo me da? Que guarde distancia, como dice el bumper del carro, que no le vaya a frustrar su vocación, ¿verdad? Mira que hay personas, lo he palpado en 2 casos, de jóvenes que se casaron con sacerdotes y que los marcaron, los sacaron, así es la palabra. Y cuando tienen alguna enfermedad así, dolorosa, penosamente piensan que es castigo por lo que hicieron. No quiero decir esto para el oyente. Yo le digo, respete la vocación de él, guarde distancia de él, usted misma, para que Dios le ponga el camino, la persona adecuada para formar un hogar integral. Padre, y esto aplica también para un hombre con una religiosa o para cualquier persona con una persona casada. Sí, exactamente. Pasa lo mismo. Guardar distancia. Lo decía la lectura de ayer, en la primera lectura, no cometerás adulterio, ¿no? No cabe duda que los mandamientos están escritos en un imperativo negativo propio de la gramática hebrea. A mí me recuerda el profesor de Antiguo Testamento, era un holandés, nos decía, si Dios hubiera revelado en español hubiera sido de esta manera. Si tú amas el dinero, yo no soy tu Dios, porque tu Dios es el dinero. Sí, por decir verdad. Uh-huh. Si tú vives una vida sexual desordenada, yo no soy tu Dios, porque tu Dios es el vientre. Pero tenemos la contraparte en el mismo escenario de montaña y de propuesta, las bienaventuranzas, que van acompañadas de un premio. Bienaventurado, los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. Esos son los 10 mandamientos en términos positivos y llevados a plenitud, partiendo de la primera bienaventuranza, que es la puerta de entrada para vivir las otras. Bienaventurados los pobres de espíritu. Así es. Bueno, casi estamos por despedirnos, Padre. Agradecer a todas las personas que nos están sintonizando, a todos los que nos han escrito a través de WhatsApp y de Facebook. Claudia Antonia López, un último mensaje que nos entra. Buenos días, Padre Ovidio y Oscar Josué. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo en este camino cuaresmal. Luz Milagro Guevara. Buenos días, Padre. Saludos desde Choloma. Me gustan sus comentarios, así que aprendemos mucho más. Y también a través de WhatsApp, algunos oyentes que también están escribiéndonos. Buenos días, Padre Ovidio, bendiciones, los veo desde Plazuelas, El Rosario. Saludos al Padre Emilio hasta esta comunidad. Gracias a Dios por los párrocos que nos encomendó para que los brinde siempre su bendita, porque nos brindan siempre su bendita palabra. Y nos dicen por aquí: buenos días, Padre, pido oración por mí, soy del Piligüín. Que nos escuchan en el Piligüín. Qué bien. Que no dé su nombre, ¿lo dejó? Sí. No lo dejó, pero alguien ahí del Piligüín. Sí. Bueno, Padre, finalizamos este espacio como cada semana orando por este tiempo de Cuaresma. Por ahí suenan algunas voces de una nueva ley que quiere legalizar el aborto en medio de una manera solapada, ¿verdad? Sí. Solapada. Sí, hoy se fortalece, por ejemplo, la campaña 40 días por la vida. Hoy llega la mitad de la campaña, por ende la mitad de la Cuaresma, y quieren 40 días por la vida. Quieren con ello fortalecer también esta lucha, Padre, en contra del aborto, que al final es en contra de los más inocentes, Padre. Indefensos e inocentes que no eligieron venir a la vida. Así de sencillo. Bueno, te bendecimos, Padre, por este tiempo de gracia y de salvación que nos das. Gracias porque haces alianza con nosotros para hacernos sentir tu pueblo. Danos la gracia de recuperar nuestra identidad creyente para que, viviendo en ese marco de alianza contigo, podamos vivir en plenitud la vida que viene de ti. Nos has dado en tu Hijo la vida. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Que en esta cultura de muerte que nos rodea podamos tener presente la vida. Que luchemos por esa vida inocente que hay que salvar, que oremos por los indefensos, por todos los que pierden la vida en ese camino de peregrinación hacia el gran país del norte, por esos migrantes que arriesgan tanto su vida. Dale fortaleza, dale serenidad y que le den hospitalidad y no rechazo. Y a nosotros danos la gracia, como el hijo menor de la parábola, de volver plenamente a la casa del Padre, para que, abrazados en tu ternura y en tu misericordia, podamos vivir en plenitud el misterio pascual, pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad, de la mentira a la verdad, de la mediocridad a la eficiencia, a todo aquello que engrandece al creyente y que permite glorificar tu nombre, Señor. Todo queda en tus manos, en el nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Feliz semana, Padre Ovidio, éxitos. Gracias, igual a nuestros oyentes también. Sí, por ahí vi que tienen una actividad, ¿verdad? Pero no es este viernes. No, un concierto cuaresmal. Ajá. Con Espada de Dios, ahí en la plaza de la parroquia, ¿verdad? Y el miércoles 7 de la noche, encuentro cuaresmal con la doctora Nadia. Nadia Girón. Este miércoles, 7 de la noche, encuentro cuaresmal. Lo montan las pequeñas comunidades y la renovación carismática. Excelente. Y la pastoral juvenil y de la parroquia y el grupo de renovación Ángeles de Cristo, tenemos un concierto el viernes 14, sí, viernes 14 en la plaza también. Excelente. Bueno, ahí vamos a estar pendientes, Padre, para acompañarle. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias al Padre Ovidio Rodríguez, párroco de la Comunidad Divino Niño aquí en Tegucigalpa, en la Arquidiócesis Metropolitana de Tegucigalpa. Justamente 10 de la mañana con un minuto, despedimos a nuestra audiencia de La Voz de Suyapa y Suyapa FM Estéreo en este espacio de hoy, 4 de marzo, lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma.
Y nosotros nos quedamos en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Vamos a una pausa. Tenemos mucho más en esta franja matutina que queremos que usted siga compartiendo con nosotros. Antes de la pausa, agradecemos a nuestros amigos de Larach y compañía. Agradecemos a Larach y compañía. No te pierdas los precios estrella que harán que tu presupuesto rinda al máximo. Haz tus compras en Larach y compañía y equípate para un año escolar exitoso sin gastar de más.